Voy a exponer los conceptos fundamentales correspondientes a la primera unidad que se denomina investigación estadística. Pero antes de hablar propiamente de lo que es la investigación estadística, voy a hacer una introducción respecto de los elementos fundamentales a tener en cuenta en la materia. Lo que nos deberíamos empezar a preguntar antes del cursado de la materia es ¿qué es la estadística? ¿Qué debo considerar de la estadística en mi disciplina? ¿Y para qué sirve la estadística? La primera pregunta, ¿qué es la estadística?, la van a responder ustedes y la van a elaborar ustedes a medida que estudian la materia. Pero, como un punto de inicio, lo que vamos a decir es que la estadística va a brindar las herramientas a través de las técnicas y los métodos que nos van a permitir sacar conclusiones o tomar decisiones cuando prevalecen condiciones de incertidumbre. Es decir, cuando tenemos un experimento y tenemos un ambiente en el cual un fenómeno determinado se está dando en un ambiente donde no podemos predecir con seguridad su resultado, ese es un ambiente donde prevalece el azar y en esos ambientes es donde se va a manejar la estadística. Entonces, en el caso de las áreas de las ciencias económicas, de la economía, todos los modelos económicos tienen un componente de azar, un componente de riesgo, un componente de error que debe ser cuantificado. La cuantificación de ese error, de ese riesgo, se la asignamos y se la damos a la estadística. La estadística, a través de la probabilidad, que es una herramienta matemática, va a poder medir el riesgo, el error. Entonces, nosotros como economistas, ustedes como economistas, van a poder aplicar tal o cual modelo sabiendo la medida del riesgo y del error de aplicar tal o cual modelo. Obviamente que nosotros cuando estamos hablando de aplicar un modelo económico, estamos hablando de un resultado incierto porque un mismo modelo económico aplicado a diferentes poblaciones, los resultados son distintos. Esa es una primera idea de lo que sería un experimento aleatorio. Es decir, aplicado el mismo práctica, hecho el mismo experimento, los resultados son distintos. Entonces, la aplicación fundamental de la estadística en las ciencias económicas es que va a brindar la medida de error siempre a través de términos de probabilidad. Esa medida de error, esa medida de probabilidad, les va a permitir tomar la decisión más acertada, es decir, poder optar por aquel modelo que tiene menor error. Entonces, ¿por qué es necesario saber estadística? Aquí tenemos varios elementos que nos van a indicar por qué es necesario saber estadística. Pero conocer los conceptos fundamentales de la estadística les va a permitir analizar fenómenos que se desarrollan en ambientes donde prevalece la incertidumbre, el azar. ¿Qué es esto? Es decir, que a través de la experimentación, ¿sí?, la estadística siempre va a trabajar con la experimentación, es que recopilando información apropiada a través de métodos estadísticos, vamos a estar en condiciones de tomar decisiones con el menor error posible. Es decir, cuando en el caso de la economía vamos a poder tomar o decidir a través de un modelo económico de tal manera que vamos a minimizar los errores, se van a poder minimizar los riesgos. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Bueno, la estadística brinda las herramientas para cuantificar el error o el riesgo de cada uno de esos modelos, por lo tanto poder optar, bajo ciertas condiciones, por aquel que tenga menor error. En segundo caso, entender y criticar las estadísticas ya forma parte de una cuestión personal, ¿no? Porque es interesante que las personas, como ciudadanos, sepan conocer cómo se realizan los cálculos estadísticos. Eso les va a permitir tomar mejores decisiones y actuar con mayor conocimiento porque, sabiendo cómo se calculan las estadísticas, vamos a poder definir cuál estadística está bien o mal calculada. Bien o mal calculado significa respecto de qué elementos están teniendo en cuenta. Entonces, uno tiene que ser capaz de discernir cuál es la información correcta dentro del ambiente que se está presentando dicha información. Es importante saber que los valores
los valores estadísticos se deben entender como parte de un entorno en el cual fueron calculados. Es decir, que se deben interpretar, ya que a través de los números se muestran resultados de algún fenómeno. Y nosotros, como ciudadanos con conocimientos en estadística, debemos ser capaces de interpretar lo que realmente son. Es decir, en general, cuando estamos viviendo una sociedad de la información y se nos brinda tantos números, tantos porcentajes, debemos tener conocimientos que esos números y esos porcentajes no están aislados de un signo político, de una forma de cálculo o de una manera de que nosotros pensemos de alguna forma que quisieran que pensemos. ¿Sí? Parece bastante rebuscado esto, pero bueno, la idea fundamental es que nosotros, como ciudadanos, teniendo las herramientas de las estadísticas, sepamos discernir cuál valor es realmente el que sirve para tomar la decisión, ¿sí? Es decir, esos cálculos estadísticos siempre están calculados o basados a través de un objetivo político. Por otra parte, comprender las limitaciones de la información, es decir, cuando se trabaja con muestras chicas, sesgos, poblaciones diferentes o experimentos mal diseñados. En este sentido, es que la estadística también permite comprender las limitaciones de la información. Supongamos un ejemplo que se presenta algún medicamento que tenga un 20% más de acción que el de la marca de la competencia. Bueno, lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el porcentaje de efectividad del medicamento? Porque en ningún momento nos está diciendo cuál es el porcentaje, y preguntar, ¿para toda la gente que lo tome es el mismo resultado? ¿En cuánta gente se probó el medicamento nuevo? ¿Es una muestra lo suficientemente grande como para concluir respecto de los beneficios del medicamento? Conocer que aplicar las mismas estrategias de mercados en diferentes poblaciones seguro muestran diferentes resultados. Un mismo plan económico que beneficia a una sociedad o a un grupo determinado no va a tener los mismos resultados en otra población, ¿sí? Un plan de marketing para acaparar la intención de compra de un determinado nicho de personas es distinto si trabajamos en el norte, en el sur, en el grupo asiático, en las provincias del norte de la Argentina o en la provincia del sur. Es decir, hay que tener muy en cuenta qué es lo que pasa cuando estamos trabajando con muestras chicas y cuando estamos trabajando con experimentos mal diseñados y se sacan conclusiones de esos experimentos mal diseñados. Bien, en general, y en este punteo tres párrafos fundamentales, vamos a decir lo que es la estadística. La estadística es la ciencia de la experimentación, la tecnología del método científico. Además, es el conjunto de métodos y técnicas que permiten realizar acciones para tomar decisiones cuando prevalecen condiciones de incertidumbre. Cuando se hace referencia a que la estadística es la ciencia de la experimentación y método científico, lo que se expresa es que la estadística y los datos estadísticos son el resultado de una experimentación. Los datos deben provenir de una experimentación. ¿Qué es una experimentación? Bueno, puede ser una encuesta, un experimento en el laboratorio, una experiencia en el campo agrícola, la observación de un comportamiento de un fenómeno. Es decir, los datos son datos estadísticos y deben ser explicados e interpretados en el ambiente en que fueron observados, ¿sí? Es decir, que hay una práctica de observar los resultados de un experimento donde hay una gran cantidad de datos y ese conjunto de datos va a ser analizado a través de la estadística. Un dato solo no le interesa a la estadística. La estadística estudia el comportamiento de un conjunto de datos. Bueno, y aquí llegamos a definir el objetivo de la estadística. El objetivo de la estadística es el estudio del comportamiento del conjunto de datos, no individuos aislados, y así poder enunciar a través de ellos, a partir de ellos, leyes generales, obtener conclusiones y tomar decisiones. Es decir, que a la estadística no le interesa un dato que provenga de un individuo. Eso no es un dato estadístico. Un dato estadístico es aquel que resulta de un cálculo matemático. Es decir, tiene que haber un promedio, un porcentaje. Si se está estudiando la edad de los alumnos que cursan la estadística, el dato estadístico es el número que resulte de sumar
todas las edades de los alumnos dividido por la cantidad de alumnos, es decir, un promedio. No le interesa que un alumno en particular tenga una edad determinada, le interesa el comportamiento del conjunto de valores de la variable. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando en este momento? Más adelante vamos a ver qué son las variables, pero por ahora lo que nosotros estamos estudiando es la variable edad. Si una persona, si un individuo me dice que tiene 21 años, eso es un dato, no es un dato estadístico. Un dato estadístico es aquel que surge de una operación matemática. Esos datos que mencioné deben ser el resultado de una experimentación, de un experimento aleatorio, es decir, de aquellos experimentos que aplicados bajo las mismas condiciones, el resultado es incierto. Si se arroja el dado, se conocen los posibles resultados, pero no se puede predecir con seguridad cuál es el resultado que va a salir. De la misma manera, cuando se extrae una carta en un mazo de naipes, cuando se extrae esa carta, esa experimentación de extraer una carta, no se puede predecir con seguridad qué carta va a salir. Cuando se realiza una encuesta respecto a la preferencia de un partido político, tampoco cuando le preguntamos a las personas podemos predecir con seguridad qué partido político va a decir. Cuando se pone fertilizante en un campo agrícola, no todas las plantas van a crecer de la misma forma. El resultado es incierto. En esos experimentos trabaja la estadística y de allí obtiene los datos. Por el contrario de lo que son los experimentos aleatorios, son los experimentos determinísticos. Esto significa que realizados bajo las mismas condiciones van a dar siempre los mismos resultados. Es el caso de cuando se pone a calentar agua y sabemos que si se pone a calentar agua, cuando llega a los 100 grados, el único resultado posible es que va a pasar de líquido a gaseoso, siempre bajo las mismas condiciones de presión a altura. Entonces, hasta aquí vamos a llegar para la introducción de la materia. Todos los contenidos restantes los pueden ver y trabajar desde los videos que están colgados en la PEDCO y del libro de estadística que se presenta, que se llama Estadística, que es de Arévalo Micheli. Siempre en la PEDCO van a encontrar un título que dice Diapositivas de teoría. En el link de al lado están las diapositivas que se usan, que yo uso, para el dictado de la materia cuando estamos trabajando en forma presencial. Les recomiendo que sigan el desarrollo de esas clases para recorrer los contenidos de la unidad.